Bienvenidos gatos Mustang. Ahora les traemos una nueva parte de esta historia. Si quieren apoyar al creador original de la teoría o incluso ver por adelantado la historia, pueden ir a su página de Wattpad. Capítulo 26. El cine estaba casi vacío. Las luces del hall iluminaban los pasillos con un brillo cálido y deslucido, mezclándose con el olor a palomitas y refresco. Yuji y Junpei salieron de la sala, todavía riéndose por la película que acababan de ver, La lombriz humana 3. No puedo creer que hayan aceptado esto, gritó Junpei entre carcajadas, golpeando ligeramente el brazo de Yuji. La escena del, ¿cómo se llamaba? El gore sin sentido. Junpei agitó las manos como si repeliera a la criatura. Yuji reía con fuerza, cubriéndose la boca. Es tan horrible que me encanta. Horrible es poco, dijo Junpei, caminando junto a él. Es la peor película de terror que he visto en mi vida. Pero, igual me gustó. Yuji asintió, todavía con la risa contenida. Habían descartado que Junpei tuviera algo que ver con lo que sucedió con Maito, pero Yuji sentía que había algo en él que lo hacía sentir normal, por un momento. Ambos caminaban por la calle iluminada por faroles. El aire nocturno era fresco y cargado del olor de la ciudad. La risa que compartían por la película aún flotaba entre ellos. Bueno, aquí es, dijo Junpei, deteniéndose frente a un edificio modesto. Yuji asintió, preparado para despedirse. Perfecto, entonces me voy. Gracias por todo. Fue divertido. Junpei lo miró un instante y sonrió. Sí, nos vemos luego, ¿vale? Yuji asintió y estaba a punto de girarse para marcharse, cuando la puerta del departamento se abrió de golpe. Una mujer salió, con expresión sorprendida, y los ojos ligeramente entrecerrados por la luz del pasillo. Junpei. ¿Quién es este muchacho? Preguntó, con voz firme pero curiosa. Yuji se enderezó un poco, nervioso, y levantó una mano en señal de saludo. Hola, señora. Soy un amigo de Junpei. La mujer parpadeó unos segundos, evaluándolo, y luego una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. Un amigo de Junpei. Qué bien, hace tiempo que no trae a nadie a casa. Sin esperar respuesta, hizo un gesto hacia ellos. Pasen. Justo estoy terminando de preparar la cena. Junpei arqueó una ceja, sorprendido y algo avergonzado, mientras Yuji lo miraba sin poder evitar sonreír. Gracias, señora, dijo Yuji, siguiendo el gesto y entrando. No hay de qué. Junpei, tráele algo de beber a nuestro invitado. Yuji sintió que el ambiente se volvía cálido, tranquilo. Después de horas de tensión, de peleas y recuerdos que no podía comprender del todo, era extraño, pero agradable. Solo un momento de normalidad, risas y comida, en el que podía sentirse como un chico común. Mientras entraban, Yuji pensó en lo increíble que era la sensación. Un lugar seguro, un amigo que lo aceptaba, y una madre amable que le ofrecía su casa sin preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, la noche no estaba marcada por sombras o miedo, sino por algo simple y genuino. Compañía. Gracias, de verdad, murmuró Yuji, casi para sí mismo, mientras seguía Junpei hacia la cocina. No te preocupes, respondió Junpei con una sonrisa. Esto va a estar bien. Y mientras la puerta se cerraba tras ellos, la ciudad quedó afuera, y dentro del pequeño departamento de Junpei, Yuji encontró un respiro que no esperaba. El aroma a comida recién hecha llenaba el pequeño departamento. Era un olor suave, hogareño, de esos que se sienten incluso antes de entrar del todo. Yuji se detuvo unos segundos en el umbral, observando cómo la madre de Junpei movía una olla en la cocina mientras tarareaba una melodía que no reconocía. Junpei le indicó con la cabeza que se sentara, y Yuji obedeció, dejando su mochila junto al sofá. El lugar era sencillo, pero tenía algo que lo hacía sentir distinto, vivo. Las luces eran cálidas, la mesa estaba desordenada con libros y tazas, y en un rincón había una pecera pequeña con un solo pez dorado. Disculpa el lío, dijo Junpei, abriendo una botella de gaseosa. No solemos tener visitas. Está bien, respondió Yuji, sonriendo. Me gusta. Se siente real. La madre de Junpei rió al escucharlo desde la cocina.
Eso significa que todavía hay esperanza, dijo mientras colocaba 3 platos en la mesa. Junpei nunca trae a nadie, así que ya me caes bien solo por aparecer. Yuji se rascó la nuca, algo nervioso. Gracias, señora. En serio, huele muy bien. Se sentaron a cenar. La comida era simple. Arroz, guiso, un poco de pan recién hecho. Pero para Yuji, era mucho más que eso. Mientras comía, se dio cuenta de que hacía demasiado tiempo que no sentía algo así. El sonido de los cubiertos, las risas suaves, la voz cálida de una madre regañando con cariño a su hijo. Por un instante, se olvidó de todo. De Maito, del dolor, de las heridas. Solo existía el momento, la calidez, el ruido familiar de una cena compartida. Junpei contaba una anécdota de la escuela, y su madre se reía con una facilidad contagiosa. Yuji lo escuchaba con atención, riendo también, pero dentro de él algo se movía. No era tristeza, ni melancolía, era otra cosa. Una sensación suave, cálida, como si por fin hubiera recordado lo que era sentirse en casa. Había olvidado esto, lo que es tener un lugar donde alguien te espera, pensó. La conversación siguió entre risas y bromas. Junpei discutía sobre películas malas, Yuji lo apoyaba exagerando las expresiones, y la madre solo los observaba con una sonrisa cansada, pero llena de ternura. Cuando la cena terminó, Yuji ayudó a recoger los platos. De verdad, gracias por invitarme, dijo mientras dejaba una fuente sobre la mesada. Fue muy lindo. No tenés que agradecer, respondió ella. Los amigos de Junpei siempre son bienvenidos. Yuji bajó la mirada y sonrió. La calidez que sentía no venía solo de la comida, sino del ambiente. De esa sensación de pertenencia que no sabía cuánto había estado extrañando. Esa sensación de vida. El departamento de Junpei estaba lleno de vida. El olor a comida casera aún flotaba en el aire, mezclado con el sonido suave del televisor que reproducía otra de esas películas absurdas que solo ellos podían soportar. Junpei y Yuji se habían tirado en el suelo, rodeados de botellas vacías de gaseosa y paquetes de galletitas abiertos. La madre de Junpei los observó desde el pasillo, sonriendo. «No se queden hasta tarde, ¿sí?», dijo con tono maternal. «Sí, mamá», respondió Junpei, sin despegar la vista de la pantalla. Ella se retiró a su habitación, y el sonido de la puerta al cerrarse dejó un silencio cómodo, casi hogareño. La película seguía, pero ya ninguno de los dos prestaba atención. Yuji, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, miraba el techo. Junpei, recostado sobre una almohada, parecía pensativo. Pasaron varios minutos así, en silencio, hasta que Junpei habló, con voz baja. «Yuji, ¿vos sos un hechicero?». Yuji giró la cabeza, sorprendido. «¿Eh?». Parpadeó un par de veces, intentando entender. «¿Por qué preguntas eso?». Junpei lo miró serio. «No importa cómo lo sé. Solo, contéstame». Yuji lo observó unos segundos antes de asentir despacio. «Sí, lo soy». Junpei bajó la mirada, jugando con sus manos. «Entonces, decime algo», dijo con un tono más grave. «¿Alguna vez mataste a alguien? ¿A una persona?». Yuji se quedó quieto. No necesitó pensarlo. «No», respondió tranquilo, con una certeza que no sonaba ingenua, sino firme. Junpei lo miró. «¿Y si algún día te toca hacerlo?», preguntó sin rodeos. «Si te enfrentas a alguien realmente malvado, ¿seguirías sin querer matarlo?». Yuji no dudó. «Sí». Junpei frunció el ceño. «¿Por qué? Si son malos, si hacen sufrir a otros, ¿por qué no merecerían morir?». Yuji se quedó callado. La pantalla parpadeaba frente a ellos, mostrando imágenes absurdas, grotescas, pero sus ojos estaban fijos en la nada. Pasaron unos segundos antes de que hablara, en un tono más bajo, casi melancólico. «Porque, sé lo que es perder a alguien». Su voz se quebró apenas. Sentir como el mundo se te cae encima y no poder hacer nada. Matar, no soluciona eso. Solo deja más vacío, más dolor. Junpei lo miraba en silencio. «No digo que sea una buena persona», continuó Yuji, con la vista clavada en el suelo. «Pero, quitarle la vida a alguien, eso me aterra.
porque sé que, si lo hago una vez, nunca voy a poder volver atrás. Una vez que abrís esa puerta, ya no se cierra. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo se oía el murmullo del televisor y el sonido distante del reloj de pared. Junpei bajó la mirada, pensativo. Yuji, sin decir más, se levantó despacio, tomando su mochila. Debería irme, dijo con una leve sonrisa. Gracias por la cena, y por la compañía. Junpei lo acompañó hasta la puerta. Ninguno de los dos dijo nada más. Pero en los ojos de Junpei había una mezcla de admiración y tristeza que Yuji no alcanzó a notar. La calle estaba casi desierta. Las luces de los faroles dibujaban sombras largas sobre el pavimento húmedo, y el sonido de los autos lejanos apenas rompía el silencio. Yuji caminaba con las manos en los bolsillos, repasando la conversación con Junpei. Había algo en esas preguntas, algo que no podía dejar de darle vueltas. Sacó su celular del bolsillo y marcó un número. Esperó unos segundos hasta escuchar la voz serena y precisa al otro lado. ¿Yuji?, preguntó Nanami, sin rodeos. ¿Ocurrió algo? Yuji negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. No, no te preocupes, respondió con voz tranquila. Solo quería avisarte que creo que Junpei todavía podría ser un sospechoso. Hubo un breve silencio antes de que Nanami hablara otra vez. ¿Por qué pensás eso? Hace un rato, me preguntó si era un hechicero, dijo Yuji, bajando un poco la voz. Yo nunca mencioné nada del mundo de los hechiceros, ni siquiera una pista. Así que, no sé. Puede que haya algo más detrás. Del otro lado de la línea, Nanami soltó un leve suspiro. Entiendo, respondió con su tono habitual, sereno y cansado. Lo tendré en cuenta. Yuji asintió en silencio, mirando al frente. Estaré en el departamento en unos 20 minutos, agregó después. Bien, dijo Nanami. Yo voy a llegar más tarde. No me esperes. Dejé en la heladera algo de comida y algunos postres, por si querés cenar. Yuji sonrió apenas. Incluso a la distancia, sentía esa calidez. Gracias, de verdad, dijo. Por todo lo que estás haciendo por mí. Del otro lado hubo un breve silencio. Nanami no respondió enseguida. Solo se oía el ruido de fondo de la ciudad y, quizá, el leve sonido del viento en el auricular. Finalmente, la voz de Nanami volvió, más baja. No es un problema, murmuró. Y antes de que Yuji pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Yuji guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. El aire nocturno le acariciaba el rostro, y por un instante, en medio del cansancio y la incertidumbre, sonrió. Había gente que realmente se preocupaba por él. Eso bastaba. El clic final de la llamada resonó en el aire, y el silencio volvió a ocupar su lugar. Nanami no se movió de inmediato. El brillo de la pantalla del celular iluminaba su rostro en la oscuridad del pasillo subterráneo. En la pantalla, el nombre Itadori Yuji aún titilaba unos segundos antes de apagarse. Nanami se quedó observando la foto de perfil. Yuji sonriendo, con una expresión torpe, los ojos entrecerrados y el cabello revuelto. Una imagen simple, común, pero con una vitalidad que parecía imposible de extinguir. Por alguna razón, esa sonrisa le apretó el pecho. Sintió algo cálido y, al mismo tiempo, un vacío que no supo nombrar. Siempre sonriendo, igual que él. El pensamiento cruzó su mente sin permiso. Una punzada de nostalgia se filtró por las grietas de su calma. Durante un instante, recordó otra época, no con claridad, sino con la sensación de algo perdido. Voces, risas, promesas que el tiempo había borrado. El eco de una amistad que alguna vez significó esperanza. Su vista se nubló levemente, y antes de que pudiera evitarlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. No fue una lágrima de tristeza absoluta, sino de algo más profundo. Una mezcla de alivio, de cariño y de dolor antiguo. Se la limpió rápido, avergonzado incluso de sí mismo. No tenía tiempo para eso. Respiró hondo, guardó el teléfono en su abrigo y retomó el paso. El sonido de sus zapatos resonaba sobre el concreto húmedo, acompasado, firme. Cada paso lo llevaba más abajo, hacia las entrañas oscuras de la ciudad.
La linterna en su mano iluminaba las paredes mohosas, los grafitis viejos, el agua que caía en hilos finos desde el techo. El aire era espeso, casi insoportable, pero Nanami avanzaba con la calma de quien ya ha estado en lugares peores. Mientras caminaba, un pensamiento cruzó su mente, más un suspiro que una idea. No merezco la paz que él me da. Y sin embargo, esa paz existía. Cada vez que escuchaba la voz de Yuji, cada vez que lo veía reír, algo dentro de él se encendía. Era una chispa pequeña, pero suficiente. Suficiente para seguir adelante, para no rendirse, para no volver a mirar hacia el vacío del que una vez pensó no salir. El eco de sus pasos se perdió entre los túneles. El aire olía a óxido, a humedad, a peligro. Pero por primera vez en mucho tiempo, Nanami sonrió, apenas. No por esperanza, sino por gratitud. Y siguió avanzando, hacia las sombras donde lo esperaba su deber, y donde el recuerdo de lo que había perdido seguía acompañándolo en silencio. La luz del amanecer entraba por la ventana, tiñendo el departamento de un tono ámbar suave. El sonido lejano del tránsito se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Yuji abrió los ojos lentamente. Estiró los brazos y se incorporó, todavía medio dormido, con el cabello despeinado y la mirada perdida. En la cocina, Nanami ya estaba de pie. Llevaba puesta una camisa blanca, con las mangas dobladas hasta los codos y el nudo de la corbata apenas suelto. Su semblante era el de siempre. Sereno, concentrado, como si incluso la tarea más simple, preparar café, fuera una cuestión de precisión. Yuji se acercó en silencio, rascándose la nuca. «Buenos días». Nanami asintió, sin girarse. «Buenos días. ¿Dormiste bien, espero?» «Sí», respondió Yuji, con una sonrisa leve. «Creo que, hacía mucho que no dormía tan tranquilo». Nanami sirvió café en 2 tazas y lo dejó sobre la mesa. Luego colocó un plato con tostadas, manteca y un pequeño frasco de mermelada. Nada extraordinario, pero el gesto tenía algo cálido, cotidiano, que Yuji valoró más de lo que quiso mostrar. «Gracias», dijo, tomando asiento. «De nada», respondió Nanami, sentándose frente a él. «No soy buen cocinero, pero intento mantener una rutina. Ayuda a no perder el rumbo». Yuji lo miró un segundo antes de reír suavemente. «Suena a algo que dirías vos». Nanami arqueó apenas una ceja. «¿Eso debería sonar bien o mal?» «Bien, claro», dijo Yuji, riendo otra vez. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. El tipo de silencio que solo comparten quienes se entienden sin hablar demasiado. Después de unos minutos, Nanami dejó la taza sobre la mesa. Hablando de mantener el rumbo, dijo, ¿seguís creyendo que Junpei podría estar involucrado en los incidentes? Yuji asintió lentamente. No sé, es raro. No me parece mala persona, pero algo en él me preocupa. Anoche, cuando me preguntó si era un hechicero, sentí que sabía más de lo que decía. Nanami lo escuchaba en silencio, sosteniendo la taza con ambas manos. Su mirada era serena, pero analítica. Tu intuición suele ser más certera de lo que crees, dijo finalmente. Si notaste algo extraño, no lo ignores. Yuji asintió, mirando hacia la ventana. El sol seguía subiendo, proyectando líneas doradas sobre la mesa. Tomó un pedazo de pan y lo masticó despacio. Nanami, dijo de pronto, sin mirarlo. ¿Vos, alguna vez pensaste en dejar todo esto? Ser hechicero, pelear, arriesgarte así. Nanami lo observó. Sus ojos tenían ese brillo calmo que no necesitaba palabras para decir sí. Sí, respondió, al fin. Varias veces. Pero hay cosas, personas, que hacen que uno decida quedarse. Yuji levantó la vista. Nanami sostenía su mirada, sin sonrisa, pero con algo cálido y sincero en la expresión. Luego desvió la vista y bebió un sorbo más de café. Deberías comer antes de que se enfríe, dijo simplemente. Yuji sonrió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Sí, señor, respondió con tono burlón. Nanami suspiró con una media sonrisa cansada. El tipo de gesto tan pequeño, pero que en él decía mucho. La mañana siguió su curso.
El ruido de la ciudad creció, el sol se alzó un poco más, y entre el olor del café y el calor del desayuno compartido, el silencio se volvió una forma de compañía. Por unos minutos, ambos pudieron fingir que eran solo dos personas normales, sin maldiciones, sin heridas, sin sombras. Solo un hombre serio y un chico testarudo, compartiendo un desayuno en calma. El sol del mediodía caía fuerte sobre el campo de entrenamiento de Tokio. El aire olía a pasto recién cortado y sudor, y los ecos de los golpes aún resonaban desde el gimnasio donde Maki había puesto a prueba a los estudiantes más jóvenes. Megumi se dejó caer sobre el banco metálico al costado del campo, dejando escapar un suspiro cansado. Tenía el cabello desordenado y la camiseta empapada en sudor. A su lado, Novara tamborileaba los dedos contra la máquina expendedora, observando la hilera de bebidas con una mezcla de fastidio y resignación. ¿Otra vez lo mismo? Se quejó, apretando el botón varias veces sin resultado. Agua, té, café, ¿dónde están las bebidas con gas? Megumi giró la cabeza hacia ella, con esa expresión apática que usaba cuando no quería discutir. Estás entrenando, no de vacaciones. Eso no tiene nada que ver. Protestó Novara. Uno también entrena el espíritu con azúcar. El sonido metálico de una lata cayendo interrumpió la discusión. Novara la tomó con un bufido. Asco, té verde. Lo miró con desprecio. ¿Por qué no hay nada decente en este lugar? Megumi estaba a punto de responder cuando una voz suave, cargada de sarcasmo, sonó a sus espaldas. Tal vez porque los de Tokio no tienen buen gusto. Ambos giraron. Frente a ellos, con una postura relajada pero desafiante, estaba Mai Zenin. Su expresión tenía esa media sonrisa que no llegaba a los ojos, y sostenía una lata de café frío entre los dedos. A su lado, caminando con las manos en los bolsillos y la mirada tranquila, estaba todo Aoi. Megumi frunció el ceño. ¿Qué hacen acá? Mai sonrió. Relájate, Fushiguro. Solo vinimos a visitar a nuestros queridos compañeros de Tokio. Novara soltó una risa corta. Ah, claro, visitando. No sabía que mirar a los demás contaba como visitar. Mai levantó una ceja. Y yo no sabía que quejarse de una máquina expendedora era parte del programa de Tokio. Ambas se miraron con una chispa de tensión, uno que no necesitaba palabras para encenderse. Megumi suspiró. No empiecen. Pero todo no se detuvo. Se acercó directo a Megumi, mirándolo de arriba a abajo con intensidad, como si lo estuviera midiendo. Así que vos sos Fushiguro Megumi, ¿eh? Dijo con voz grave. Vine a ver si los estudiantes de Tokio son dignos de reemplazar a Okotsuyuta. Megumi no respondió, su expresión era imperturbable. Todo dio un paso más y de repente, sin previo aviso, gritó. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? El silencio fue inmediato. Novara parpadeó, completamente confundida. ¿Qué? Megumi lo miró, con el rostro entre la sorpresa y la incredulidad. ¿Qué clase de pregunta es esa? Todo se cruzó de brazos, su camisa tensándose antes de rasgarse con el movimiento. En un segundo, estaba en cuero, sus músculos marcados brillando bajo el sol. Dependiendo de tu respuesta, dijo con un tono grave y teatral, podría dejarte medio muerto en este campo y arrastrarte como basura durante el evento de intercambio. Novara dio un paso atrás. Está loco, ¿no? Susurró. Todo levantó un dedo al aire, con una sonrisa de orgullo. A mí me gustan las mujeres altas y con un enorme trasero. Novara abrió la boca, sin saber si reír o preocuparse. Megumi solo se llevó una mano al rostro, suspirando. ¿Por qué tendría que hablar de mis gustos con un desconocido? Respondió finalmente, molesto. Novara asintió con una sonrisa burlona. Tiene razón. Sería imposible para alguien tan antisocial. ¿Antisocial? Repitió Megumi, girándose hacia ella. ¿Podrías callarte un segundo? Todo observaba la escena con total fascinación, como si estuviera presenciando una revelación divina. Luego extendió la mano hacia Megumi. Soy Aoi Todo, tercer año de Kioto. Ahora que ya nos presentamos, somos amigos. Megumi lo miró con una mezcla de asco y resignación. Así que ahora tenés que responder, continuó Todo, con una sonrisa.
Podés decirme también tu gusto en hombres, si eso te hace sentir más cómodo. Novara casi se atraganta con su bebida. Todo prosiguió, sin perder la seriedad. Tus fetiches son el reflejo más puro de tu alma. Alguien con gustos aburridos es una persona aburrida, y yo odio a la gente aburrida. El aire se volvió pesado por unos segundos. Todo se inclinó un poco hacia él, los ojos ardiendo de intensidad. Así que, Fushiguro Megumi, responder rápido. Megumi soltó un suspiro profundo. Sabía que provocarlo sería un error. Así que, sin mirar a Novara ni Yamai, respondió con calma. No tengo preferencias físicas. Me basta con que tenga un carácter inquebrantable. Novara arqueó una ceja, sorprendida. No es una mala respuesta. Te habría matado si decías las pechugonas. Megumi la fulminó con la mirada. ¿Podés dejar de hablar por un minuto? Todo permaneció inmóvil unos segundos. Su mirada se endureció. Y entonces, de la nada, lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Lloraba, de emoción. Ya lo sabía. Exclamó entre sollozos. Un hombre con una convicción pura. ¡Qué alma tan aburrida! Megumi parpadeó, confundido. ¿Qué? Todo entre lágrimas, se puso en pose de combate antes de responder. Eres un sujeto aburrido, Fushiguro Megumi. Megumi apenas alcanzó a fruncir el ceño antes de que todo desapareciera de su vista. Un instante después, un puño le impactó en el rostro con una fuerza brutal, lanzándolo varios metros hacia atrás. Megumi cayó de rodillas, aturdido, con un hilo de sangre bajando por su mejilla. Antes de que pudiera reaccionar, los pasos pesados de todo retumbaron sobre el suelo. El gigante se acercaba con una sonrisa amplia y lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz resonaba entre la calma y la furia contenida. Ya sabía que ibas a ser alguien aburrido, Fushiguro, dijo, deteniéndose frente a él. Pero está mal juzgar un libro por su portada. Todo se llevó una mano al pecho, fingiendo dramatismo, mientras las lágrimas le caían con sinceridad absurda. Así que me tomé la molestia de preguntarte, de darte una oportunidad, de creer en vos. Megumi levantó la mirada, confundido, jadeando entre el polvo. ¿De qué estás hablando? Todo cerró los ojos por un momento, dejando que una sombra cruzara su rostro. Cuando los abrió de nuevo, la sonrisa había desaparecido. Pero vos, susurró, y sus puños se apretaron, acabaste pisoteando mi bondad. Sin darle tiempo a reaccionar, todo lo tomó del cuello de la camisa y lo levantó del suelo con una sola mano. Y eso no te lo voy a perdonar. Megumi le dio una patada al torso para soltarse, cayendo de pie y retrocediendo con las sombras agitando el suelo bajo él. El aire se volvió tenso, eléctrico. Novara, a varios metros, gritó con impotencia. Oigan, van a destrozar el campo. Paren ya. Pero ni todo ni Megumi escuchaban. Ambos se lanzaron al mismo tiempo, y el choque de sus energías malditas resonó como un trueno en todo el recinto. Los sapos de sombra aparecieron uno tras otro, rodeando a Megumi con movimientos sincronizados. Las sombras se agitaban bajo sus pies, y el aire se volvió denso. Megumi respiró hondo, manteniendo la distancia. El estilo de pelea de todo es cuerpo a cuerpo, si mantengo la distancia, tengo la ventaja. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, todo se tronó el cuello con un sonido seco. Una sonrisa confiada se dibujó en su rostro. Buen análisis, pero muy lento. En un parpadeo, desapareció. Megumi apenas alcanzó a girar la cabeza cuando todo ya estaba detrás de él. Sintió una mano poderosa sujetarlo por la cintura. ¡Qué cuerpo tan endeble y blandengue, igual que tu gusto por las mujeres! Con un movimiento brutal, lo levantó del suelo y lo estampó contra el piso con un estruendo que levantó polvo y tierra. Todo saltó entonces, su silueta proyectándose sobre el sol, y cayó como un meteorito hacia Megumi. Este logró rodar justo a tiempo, esquivando por centímetros el impacto que resquebrajó el suelo. Megumi intentó contraatacar, pero todo ya estaba encima de él, lanzando una ráfaga de golpes. Puño tras puño, tan rápidos que el joven apenas podía seguirlos con la vista. El aire temblaba con cada impacto.
Un golpe directo al abdomen lo dejó sin aliento, y otro al rostro lo lanzó contra una estructura de madera, que se partió en astillas. Todo lo tomó de la cabeza, arrastrándolo por el campo como si fuera un muñeco, dejando una estela de tierra levantada. Luego lo lanzó al cielo con una fuerza descomunal. «¡Vuela, Fushiguro!», gritó entre risas. En el aire, todo se impulsó tras él, preparado para rematarlo con otro golpe demoledor. Pero antes de que pudiera hacerlo, una lengua viscosa y poderosa se enroscó en su torso. Uno de los sapos de Megumi lo había alcanzado. Con un tirón, la criatura lo hizo girar y lo estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda. El campo tembló. Todo se levantó entre el polvo, limpiándose el hombro con indiferencia, sin un solo rasguño. «TSK, haces que pierda las ganas de pelear, Fushiguro». Megumi, arrodillado y jadeando, levantó la mirada con una media sonrisa cansada. «Tú, maldito orangután engreído», espetó, poniéndose de pie con dificultad. «Si tanto quieres que pelee en serio, lo haré». Megumi concentró energía maldita en sus sombras. El suelo comenzó a vibrar, pero antes de que pudiera avanzar, una voz resonó por todo el campo, grave y cargada de poder. «¡Alto ahí!». Todo se detuvo al instante. Su cuerpo quedó rígido, inmóvil. Entre las sombras apareció Inumaki, con su uniforme impecable y una mirada calmada. A su lado, Panda aterrizó con un salto poderoso y, aprovechando la oportunidad, lanzó un puñetazo que impactó en el pecho de todo, haciéndolo retroceder varios metros. El campo quedó en silencio por un segundo. Panda suspiró aliviado. «Uf, justo a tiempo». Todo escupió un hilo de sangre y, en lugar de enojarse, le dirigió una sonrisa amplia. «¿Cuánto tiempo, Panda?». Panda entrecerró los ojos. «Ándate de una vez, todo. Espera al evento de intercambio. O juro que empiezo a gritar como un loco hasta que venga el director». Todo soltó una carcajada que resonó por todo el lugar. «Jajaja, eso sí que sería un problema». Con un último vistazo a Megumi, dio media vuelta y se alejó caminando, con una mano levantada en señal de despedida. «Nos vemos pronto, chico aburrido». En otro sector del campo de entrenamiento, el aire también se sentía pesado, aunque por motivos muy distintos. Nobara y Mai estaban cara a cara. «¿Así que vos sos la famosa representante de Tokio?», dijo Mai con una sonrisa burlona, apoyando una mano en la cadera. «Pensé que tendrías un poco más de clase». «¿Y vos sos la de Kioto?», respondió Nobara, cruzándose de brazos. «Me sorprende que te dejen usar un uniforme tan ajustado. ¿No tenés miedo de que se te escape el ego?». Mai frunció el ceño, su sonrisa se borró por completo. «Mira quién habla, la que se cree modelo solo porque sabe usar sombra de ojos. No es mi culpa que vos no sepas maquillarte sin parecer un fantasma con fiebre». Ambas chicas se acercaron un paso más, tan cerca que sus frentes casi se tocaban. «¿Sabes qué?», dijo Mai con un tono helado. «Me cansé de escuchar tu voz de sierra oxidada». Sin pensarlo dos veces, sacó su revólver maldito del cinturón, y el sonido metálico del arma cargándose hizo que todos alrededor se tensaran. Apuntó directamente al rostro de Nobara. «Te voy a enseñar a respetar a una mujer de verdad». Nobara no retrocedió ni un centímetro. La miró con una media sonrisa desafiante. «Entonces dispara, a ver si tenés los ovarios para hacerlo». Por un segundo, el ambiente se congeló. El dedo de Mai estaba en el gatillo. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un golpe seco resonó. ¡Clac! Una mano rápida como un rayo desvió el cañón del arma hacia un costado. Era Maki, de pie entre ambas. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Mai?», dijo con voz firme, sin levantar el tono, pero con una autoridad que cortaba el aire. Mai se quedó en silencio unos segundos, observando a su hermana. Luego sonrió con desdén, bajando el arma lentamente. «Vaya, tu presencia es tan patética que ni la noté». Maki la miró fijo, sin cambiar de expresión. «Y tu puntería sigue siendo igual de lamentable». Mai apretó los dientes, el enojo temblando en su mirada, pero se dio media vuelta con una risa falsa.
No te preocupes, no pienso ensuciarme las manos con esta, todavía, pienso guardar lo mejor para ti. Hermana mayor se alejó caminando, guardando el revólver en su funda, mientras Novara resoplaba molesta y Maki solo se acomodaba las gafas. El silencio después del disparo pesaba más que el ruido. Solo se escuchaba el viento, y el leve zumbido de las luces del campo de entrenamiento. Novara se acercó despacio, todavía con el corazón latiéndole rápido. Esa chica, Mai, ¿es de verdad tu hermana? Maki no la miró al principio. Apoyó el bastón contra una baranda y exhaló, como si las palabras de Novara fueran algo que ya sabía que iba a escuchar. Sí. De sangre, por desgracia. Novara cruzó los brazos. No parecían muy unidas. Maki soltó una pequeña risa sin alegría. Unidas no es la palabra. Encadenadas es más precisa. La otra se la quedó mirando, sin saber si insistir. Pero Maki siguió hablando, como si ya no pudiera detenerse. Mai me odia. Su voz era firme, pero los ojos la traicionaban. Cree que la abandoné. Y en parte tiene razón. Me fui del clan Zenin sin mirar atrás. Dejé todo. A ella también. ¿Por qué? Preguntó Novara, bajando el tono. Porque allá, si naces sin poder maldito, no vales nada. Te aplastan, te esconden, te borran. Y yo, no iba a dejar que me trataran así. Ni que me usaran como sirvienta de mi propio apellido. Hubo un silencio breve. Novara la observaba con algo nuevo en la mirada. Respeto. Así que preferiste escapar. Dijo ella. Preferí vivir. Corrigió Maki, girando hacia ella. Pero Mai, nunca lo entendió. Para ella fue traición. Maki bajó la vista. Y lo peor es que cada vez que la miro, recuerdo lo que dejé atrás. Novara dio un paso, más cerca. No la justifico. Pero se nota que le importas, aunque lo niegue. Nadie odia así si no hay algo roto. Maki la miró de reojo, sorprendida por el tono maduro. Novara sonrió apenas. Y te entiendo, Maki. Yo también me fui de un lugar donde querían decidir quién debía ser. Solo que a diferencia tuya, no tuve a nadie que me apuntara con un arma. La Zenin soltó una risa baja, sincera esta vez. Supongo que eso te da puntos extra. Ambas se quedaron mirando el campo, el eco del disparo aún resonando entre los árboles. Por un momento, Maki se permitió relajar los hombros. Y Novara, sin decir nada más, entendió que esa fue la primera vez que Maki habló en serio con alguien fuera del clan. Fin. Gracias, Osamu padres, no busquen fanfic de My Little Pony.